Los que me conocéis sabéis que soy un enfermo de la tecnología, que me encantan los últimos avances. Bueno, es broma, ¿eh? Pero he descubierto que no hay nada que supere a esto. Unos papelitos y un clip. Esto es insuperable, ¿eh? No hay inteligencia artificial que pueda con esto. Entonces voy a necesitar ayuda. Y como está la escuela dominical, y mi voz ahí es muy pesada, está todo el rato escuchándome, voy a necesitar ayuda para leer unos versículos. Es solo leer, porque normalmente dicen, luego voy a tener que decir algo. No, de verdad. Solo leer, cuando os diga, lo buscáis y ya está. Y a quien sí a lo mejor pregunto, perdona, es al que no lea. El que no lea queda expuesto y en riesgo de poder preguntarle. Al resto simplemente, cuando le toque, lo va a leer. Entonces, para no estar molestando a Marco, se va a dejar el micrófono y vais leyendo conforme vaya diciendo a lo largo de toda la predicación, ¿vale? La primera es Maya. Es porque se lo he dicho, ¿eh? No es un marrón ahora que le estoy dando el marrón. Entonces, el resto, si levantáis la mano, si puede ser de la parte de delante. Vale, pero primero vamos a dar paso primero a los más pequeños, ¿vale? Si pueden ser voluntarios de los más pequeños, os lo agradecería, ¿vale? Bueno, Maya, la primera. Por aquí, por esta zona que pueda estar más cerca. Vale. Pues muchas gracias, os iré diciendo, ¿vale? A lo largo de la predicación. Estamos de puente y se nota, hay hermanos que están fuera, hace calorcito y cuando otros están de puente también a uno le entra así a modorrilla, ¿verdad? Y ahora la predicación, bueno, pues cuesta. ¿Sabéis quién es C.S. Lewis o Lewis? ¿Sí? ¿Sabéis, no? El autor de las Crónicas de Narnia y autor de otros libros como Las cartas del diablo a su sobrino. Pedazo de libro, impresionante. ¿Sabéis cómo se le ocurrió la idea de escribir Las cartas del diablo a su sobrino? Lo cuenta él, ¿eh? Durante una predicación. Que era un aburrimiento, que desconectó y se le ocurrió esa idea. Así que yo me identifiqué con él porque yo en alguna novela que he escrito me ha pasado lo mismo. No escribir Las Crónicas de Narnia, ojalá, sino que la idea me vino durante alguna predicación, es verdad, lo confieso. Y estuve tentado porque, oye, de bien nacidos es ser agradecidos. En los agradecimientos, pues poner, oye, agradezco a este predicador que durante la predicación, pero dije, a lo mejor no lo entiende, no lo encaja bien. Pero bueno, si os pasa a vosotros, espero que no, ¿eh? Pero si os pasa y se os ocurre una idea para un libro o una inspiración para una canción y me queréis agradecer, a mí no me va a importar, ¿eh? Pero bueno, espero que no, porque vamos a escuchar la palabra del Señor y porque, entre otras cosas, en el pasaje de hoy tenemos algunos de los versículos más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Así que estoy haciendo spoiler ya, está al final, así que yo creo que es interesante. Lo más interesante no va a ser eso, va a ser toda la enseñanza que tiene el pasaje, ¿vale? Entonces, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y el domingo pasado acabamos con la sección que empezaba en el capítulo 2, versículo 11. Desde ese versículo, el apóstol Pedro lo que ha estado haciendo es decir cómo el pueblo de Dios debe conducirse en este mundo como extranjeros y peregrinos, pero en un mundo en el que hay persecución, en el que están sufriendo la persecución, y cómo deben ser un ejemplo de conducta en todas las áreas de la vida, ante las autoridades, en el trabajo, en el matrimonio, que lo veíamos el domingo pasado, y en todas las relaciones. Eso es lo que ha estado diciendo en esa parte. Y llegamos al versículo de hoy. Nos tenemos que acordar de una cosa. No es un ensayo. Un ensayo, sabéis que tiene el planteamiento, el desarrollo y tiene las conclusiones. Es una carta. Y la Biblia es alucinante, ¿verdad? No es un libro de texto. El Señor no nos ha dado la doctrina, el plan de la salvación en un libro de texto. Hoy que están los niños aquí, ¿cuántos habéis tenido examen esta semana? Levantad la mano. ¿Habéis tenido examen? ¿O tenéis la semana que viene? ¿Sí?
¿Cómo lo lleváis? Ahí, ¿no? Estáis estudiando en un libro de texto, entiendo. Tenéis el libro y los libros son divertidos, son pesados. Pueden tener más fotos, menos fotos, pero en un libro de texto hay que estudiarlo con detenimiento. Bueno, la Biblia podía haber sido un libro de texto y lo habríamos estudiado y habríamos visto ahí la palabra del Señor, pero el Señor nos la ha dado de otra forma. Nos lo ha dado a través de relatos históricos, nos ha dado el plan de la salvación a través de poesía, profecías, y en el Nuevo Testamento la mayor parte de la doctrina que como cristianos creemos y seguimos nos llega en los evangelios y por cartas que escriben a iglesias o a personas en circunstancias concretas en las que se mencionan a personas, oye, saludo a este, saludo al otro, le tiro de las orejas a ese ya no le gustaría tanto, pero es así. Y son cartas y es mucho más dinámico, pero también a veces es más complicado interpretarlo porque no conocemos contexto y porque no se sigue ese desarrollo como en un ensayo. Entonces, como pasa en el pasaje de hoy, el apóstol va a repetir ideas que ya ha dado, que se van a volver a repetir en el capítulo siguiente, con diferentes énfasis, dándole a lo mejor una perspectiva un poco diferente, ampliando o abriendo paréntesis. Se abre un paréntesis que no tiene que ver exactamente con la idea de esa carta. Es algo que pues, yo me imagino a Pedro escribiendo y de repente, pues mira, avanzo por aquí y luego cierro paréntesis y continúo, ¿vale? Y uno de esos paréntesis es lo que os decía antes, ese pasaje difícil de interpretar. Y bueno, con esa idea, pues vamos a leer el pasaje para hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, pues tenemos aquí tela. Fijaros, el apóstol Pedro ha estado hablando de persecución y ahora pregunta, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica, ¿no? Que ya da a entender que la contestación es nadie. Pero ¿os imagináis a los que reciben la carta? Acordaros, esto es una carta. Y los que reciben la carta dicen, ¿perdona, Pedro? ¿Hola? ¿Que quién nos puede hacer daño si seguimos el bien? Venga, empezamos con la lista. Los que nos acusan, los que nos acosan, los que nos denuncian, el que nos lleva a la cárcel, nos torturan. Y el otro, acuérdate de los que nos azotan. Y el otro, y añade a los que nos matan. Y empiezan con la lista, y dicen, Pedro, estás de broma porque no hace gracia. O no te enteras de lo que está pasando. Bueno, el apóstol no está bromeando, no está para broma, ¿verdad? El tema. Y sí se entera de lo que está pasando. Lleva toda la epístola hablando de persecución, de padecimiento, y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿por qué esa pregunta y esa respuesta que parece ser que es nadie? Bueno, vamos a tener que llegar hasta el versículo 22 para encontrar por qué nadie
nos puede hacer daño. Y los versículos 14 a 23 es desarrollar, ¿vale?, esa idea hasta llegar, ya estamos haciendo spoiler, hasta llegar a ese versículo 22. Y vamos a ver cómo se desarrolla esa respuesta a la pregunta, y lo vamos a hacer usando un versículo que Pedro escuchó del Señor directamente. Poco antes de morir, en Juan 16, 33, el Señor le dice a Pedro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa estructura nos va a ayudar a entender este pasaje, por lo menos a organizarlo y estructurarlo. Primera frase: en el mundo tendréis aflicción. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 14, la primera parte del versículo: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ha dicho, ¿quién os puede hacer daño? Y ahora dice, mas también si algo padecéis por causa de la justicia. Se puede padecer por causa de la justicia. O el versículo 17 que llegaremos, que dice haciendo el bien. Mirad, esto ya está, esto desmonta el falso evangelio de la prosperidad. Ya está, estos dos versículos. El resto de la Biblia lo desmonta aún más. Pero con estos dos versículos ya está. El falso evangelio de la prosperidad, que es si obedeces, si tienes fe, la vida te va a ir bien, todos tus problemas se van a resolver materialmente, de salud, de todo. Mentira. Si padeces por causa de la justicia, está diciendo el apóstol Pedro. Y lo estaban viviendo los que reciben la carta. Y además dice, sois bienaventurados. Imagina a los receptores de la carta otra vez diciendo, hombre Pedro, bienaventurados, dichosos por padecer, tendrías que venir aquí y ver cómo estamos. Bueno, Pedro no está diciendo esto porque está escribiendo tranquilamente y qué fácil es hablar, ¿verdad? O predicar desde aquí cuando no lo estás viviendo, es facilísimo. Pero Pedro les está diciendo esto y hay dos razones de peso para decirlo. En primer lugar, que no es un invento suyo. No se está inventando esto de bienaventurados sois si padecéis por causa de la justicia. Está citando a Jesús, y él lo escuchó de Jesús. En Mateo, capítulo 5, versículos 10 a 12, que le voy a pedir a Maya que lo lea, porfa, está dentro del Sermón del Monte. Y allí Jesús dice expresamente esto. ¿Lo puede leer? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias. Si le podéis pasar el micro al que tiene el segundo versículo. Para después, ¿vale? ¿Quién tiene el segundo versículo? ¿Se puede levantar la mano? El que tenga el número 2. Bueno, para después, ¿vale? Fijaros, Pedro ha citado lo que dice el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es que lo lleva diciendo a lo largo de toda la epístola. Es su argumento. Si os persiguen, si dicen contra vosotros toda clase de mal mintiendo, no tengáis temor, porque sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el reino es vuestro. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esto fue algo que los discípulos, y los primeros discípulos, lo hicieron suyo. Y es la segunda razón por la que Pedro les puede hablar así. Primero, porque lo ha escuchado del mismo Señor. Y segundo, porque les habla desde la práctica, no desde la teoría, no desde el púlpito como aquí, o desde un escritorio escribiendo. No, es que Pedro lo ha vivido. Y en Hechos capítulo 5... cuando empiezan a predicar y empieza la iglesia, son arrestados los apóstoles, con él a la cabeza. Y el concilio, delante del concilio, les dice el concilio que dejen de predicar. Y ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún así, acaban azotándoles, les ponen en libertad, pero les intimidan para que no sigan predicando. ¿Y cómo salen de allí? Dice Hechos que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron confiados en las promesas del Señor, gozosos y bienaventurados porque el Señor les había dicho que lo eran, por padecer por causa de la justicia.
Así que el apóstol Pedro, está hablando desde su propia experiencia. Y algo que mantuvo hasta el final, porque poco después de escribir las 2 cartas fue ejecutado. Fue mártir, precisamente por causa de la justicia. Llegamos a la segunda parte del versículo 14. ¿Os acordáis que estamos siguiendo este versículo de Juan? En el mundo tendréis aflicción. Bueno, lo hemos visto. Padecer por causa de la justicia. ¿Pero qué dice el Señor? Pero confiad, confiad. Y esa es la segunda parte del pasaje que estamos viendo ahora. Confiad. Versículo 14, segunda parte. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vais a padecer, vais a ser perseguidos, estáis siéndolo. No tengáis temor, no os acobardéis, no os angustiéis, no os tengáis temor de ellos. Fijaros, aquí Pedro está citando un pasaje que está en Isaías 8, versículos 12 a 13, que ahora voy a pedir que lo lea, por favor, Eduardo, ¿no? Lo tienes tú. Un segundo solo. Él cita el pasaje en la traducción de la Septuaginta. No exactamente como lo tenemos nosotros, en este caso en la del 60. No sé, Eduardo, en qué versión lo vas a leer. ¿Vale? Él está citándolo de allí, pero la idea es la misma, ¿vale? Entonces, Isaías, capítulo 8, versículos 12 a 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Gracias. Si le podéis pasar el micrófono al que tiene el tercer versículo, por favor. Gracias. Oye, perdonad, Luz. Fijaros, no tengáis temor de los hombres. En este caso, en Primera de Pedro, no tengáis temor de lo que os están persiguiendo. Pero fíjate lo que dice Isaías. Santificad a Jehová de los ejércitos y Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esto no nos encaja, ¿eh? Hombre, parecería decir, bueno, confiad en el Señor, que os protege, que os ayuda. No, Él sea vuestro temor y vuestro miedo. ¿Por qué? Pues el Señor lo explica mejor igual a sus discípulos, entre ellos, ¿a quién? ¿Quién estaba escuchando lo que vamos a leer ahora del Señor? Pedro. Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Vale, gracias. Vaya versículo, ¿eh? Vaya versículos. No temáis a los que lo único que pueden hacer como mucho, es mataros. Lo peor que puede pasar, lo peor que nos pueden hacer, mataros. Temer al que puede, después de haberos quitado la vida, echar vuestra alma en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿El Señor? ¿Satanás? ¿He escuchado a Satanás? No, el Señor. El Señor. El Señor Jesucristo, el que manda a la gente al infierno, es Dios. Esa es la causa, pero el que lo hace es Dios. Es para temer, ¿eh? El Dios santo y el Dios justo. ¿Pero por qué? Esto está dentro de la parte de confiar. Porque, hermanos, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado y el Señor nos ha justificado. Y somos inocentes delante de Él, no por nuestros méritos, lo vamos a ver después, sino por los méritos de Cristo. Así que ya no miramos a Dios con temor, con ese temor, sí con el temor reverente que merece, pero ya no con temor al infierno, si hemos creído en Él y hemos sido perdonados. Ahora, si no es así, sí debemos ver a ese Dios justo y santo con ese temor. La consecuencia, como nos decías,
Los responsables somos nosotros, por nuestro pecado. Él es justo y santo. Por lo tanto, no temáis a los que lo único que pueden hacer, que es mucho, estamos diciendo lo único, es matarnos. Por eso dice en el capítulo 1, hablando de esa esperanza, de esta salvación que nos espera, dice que ahora padecemos por un poco de tiempo. Igual, y puedes decir, hombre, yo llevo muchos años ya, llevo muchos años. Comparado con la eternidad, al final es un poco de tiempo. Pero desgraciadamente nos daremos cuenta allí, cuando estemos en la eternidad, de qué poco de tiempo es el que hemos podido estar sufriendo. Ahora, ya digo, muy fácil hablar desde aquí. Hay que vivirlo, pero esto es la palabra del Señor. No lo digo yo, si lo dijera yo, pues nos podríamos estar ya preocupando. Pero lo dice el Señor, y es una realidad porque es realidad en el Señor. Ahora, en lugar de temer, el apóstol Pedro sigue explicando cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo precioso, ¿verdad? Y muy conocido. El apóstol Pedro empieza y sigue citando el pasaje de Isaías. El pasaje de Isaías decía, santificad a Jehová de los ejércitos. Y aquí empieza diciendo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Parece ser que los mejores manuscritos no dicen Dios el Señor, sino dicen a Cristo como Señor. Y esto es importante, porque está citando a Isaías. Isaías habla de Jehová de los ejércitos y aquí Pedro habla de Cristo como Señor. Una evidencia más, una prueba más de la divinidad del Señor. Jehová de los ejércitos, y aquí es sustituido por Cristo como Señor. Es Dios. En ambos casos estamos hablando de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el creyente en lugar de temer? En primer lugar, santificar a Dios, el Señor, o a Cristo como Señor en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es santificar? Poner en primer lugar. Consagrar. Cuando el Señor es el primero en nuestras vidas, que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que lo primero es poner al Señor el primero en nuestras vidas. Segundo, habla de estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Y presentar defensa, ¿qué es la palabra? La famosa palabra apologética, ¿no? Apologética. Presentar defensa. Fijaros, aquí, ¿ante quién? Ante el que os demande razón. La idea parece ser que hay un lenguaje jurídico al que os demande ante un tribunal, os demande razón. La idea es esa, que es lo que estaban viviendo. Los estaban llevando ante los tribunales, los estaban acusando. Así que un poco la idea es esa, pero lo podemos interpretar y de hecho lo interpretamos más allá de lo jurídico, en todo. Ante todo el que os pida explicación. ¿No? Es así un poco la idea que tenemos cuando hablamos de apologética. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Primero, dice de estar siempre, en todo momento, preparados, siempre. ¿Habéis escuchado hablar de Houdini, del mago? Hay un musical ahora en Madrid. Houdini, increíble, impresionante, todo lo que hacía, pero impresionante. Se escapaba de cualquier sitio, le tiraban en un bidón de agua esposado y con la camisa y de fuerza esta y se escapaba de todas partes. Sabéis que tenía una fortaleza física impresionante, impresionante. Tenía un físico que se lo trabajaba, vamos. ¿Sabéis cómo murió? Pues unos estudiantes le preguntaban de su fortaleza física, de tal, y él presumía de abdominales. Y le pegaban puñetazos, y como tenía unas buenas abdominales, pues lo aguantaba. Lo que pasa es que a esto le pegaron un puñetazo y él no estaba preparado. No se había preparado. También influyó que tenía una peritonitis. Un pequeño detalle. Tenía una peritonitis y él la había dejado y ese puñetazo le hizo, bueno, explotó el apéndice ahí y tal y se murió. Murió muy joven, con 52 años. Bueno, es que tengo 53
y me parece joven. No, pero me parece un buen ejemplo de lo que significa estar siempre preparados. Por muchas abdominales que tengas, si no estás preparado, el puñetazo te coge desprevenido. Por eso también, los que vais al gimnasio, por mucho gimnasio que haya, no menospreciemos una buena barriguilla ahí que nos protege del puñetazo, que en algunos casos viene bien. Bueno, estar siempre preparados, siempre. ¿De qué forma? Primero, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto Pedro lo escuchó, ¿de quién? Del Señor Jesús en primera persona, otra vez. El que tenga, por favor, Lucas, capítulo 12, versículos 11 a 12, si lo puede leer. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vale, gracias. Si lo podéis pasar al que tiene el 5.º versículo, por favor. Fijaros lo que les dice. No os preocupéis. Cuando os lleven delante de los tribunales que os van a llevar, el Espíritu Santo os va a decir lo que tenéis que decir. Pero claro, aquí sí que está diciendo, estad siempre preparados. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Les podía decir, no os preocupéis, que el Espíritu Santo os va a ayudar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al comienzo de la Iglesia no estaban tan preparados. Pedro mismo no estaba tan preparado como le estaba cuando está escribiendo esta carta. Y el Señor, imagina a los discípulos diciendo, pero ¿nosotros qué vamos a hacer? Cuando nos lleven a los tribunales, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? No os preocupéis, que el Espíritu Santo os va a decir lo que tenéis que hacer, o lo que tenéis que decir. Pero ahora tienen los evangelios, o la mayoría de los evangelios ya los tenían. Tenían las cartas. En la segunda carta de Pedro, Pedro les va a decir, va a hacer referencia a las cartas de Pablo. Las tenían. Ya tenían un conocimiento para que, aparte de la ayuda del Espíritu Santo, que la tenemos y que sin ella no somos nada por mucho que nos preparemos, está la responsabilidad personal de prepararse, de la oración, del estudio de la palabra. Y esto es importante. Pero fijaros, cuando hablamos de apologética, normalmente hablamos de la defensa ¿de qué? ¿De qué? De la fe, ¿no? Hablamos de eso, apologética, la defensa de la fe. Pero este versículo ¿de qué habla? ¿Defensa de qué? ¿De qué nos demandan razón? De la esperanza. No es lo mismo. Aquí está hablando de la apologética de la esperanza. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que lo que está hablando el apóstol Pedro no es tanto, oye, ¿por qué crees lo que crees? Sino, ¿por qué con todo lo que estás pasando sigues creyendo lo que crees? Esa es la esperanza que veíamos en el capítulo 1, la esperanza viva. Y para esto, para defender esto, no hay que ser grandes eruditos. Porque estamos hablando de nuestro conocimiento del Señor, de por qué mantenemos la esperanza en el Señor. Pedro lo ha estado recordando a lo largo de toda la epístola. Y esto es importante porque lo primero que nos hace preguntarnos es, ¿sabemos lo que creemos y por qué lo creemos? ¿Estamos convencidos, como le dice Pablo a Timoteo? Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Eso es importante para que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta. Y luego, está bien hablar de la apologética de la fe, porque la esperanza al final va junto con la fe. En la palabra del Señor lo tenemos claro. Y fijaros, la esperanza del creyente, la fe del creyente es razonable, se razona, se defiende con argumentos. Y gracias al Señor por los hermanos que tenemos preparados en diferentes áreas, que son eruditos, que conocen. En esta iglesia hemos tenido ejemplos y tenemos ejemplos. Y en áreas en las que la mayoría, pues yo que voy a hablar de física, de filosofía, o voy a hablar de biología. Gracias al Señor por hermanos preparados
primero para nosotros mismos, para la fortaleza de nuestra fe, para nuestras dudas, para que examinemos lo que creemos y luego para que podamos defenderlo en la medida de nuestras capacidades. Yo no me voy a poner a discutir con un físico ateo sobre física, está claro, pero sí le puedo decir dónde escuchar, qué vídeos, qué podcasts, qué libros le pueden ayudar en eso. Pero sí puedo hacer una defensa de la fe también en el área en el que yo pueda, con las capacidades que el Señor me haya dado. Y aquí me tengo que preparar, y hay herramientas también que nos ayudan. Y hay libros, y gracias al Señor por todo esto, ¿vale? Pero es una responsabilidad también. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre y reverencia. Hay otras traducciones que dicen dulzura y respeto. Qué difícil es esto. Y qué difícil es esto, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Os acordáis de Facebook? ¿Eh? ¿Os acordáis? Aquella... Bueno, algunos todavía estamos por ahí pululando, los más viejunos. Pero yo me acuerdo cuando eso era lo más... estaba en su apogeo. ¿Cuántos debates? Yo por lo menos. Me he metido en política, en deportes y en fe. Y no sé, eso ya va con el carácter también, pero los que nos encendemos como una cerilla, pues las redes sociales no nos ayudan a la hora de debatir y de querer aplastar al otro y humillar al otro y quedar por encima de él. No, no va a mí. No estamos llamados a eso y tenemos que esforzarnos. Y ya digo, va también en el carácter, así que el Señor nos ayude. No somos llamados para humillar al que no cree, para insultar al que no cree, para quedar por encima de él. Somos llamados a defender el Evangelio, a testificar del Evangelio con mansedumbre y con reverencia. Así que el Señor nos ayude, ya digo, cada uno en el área donde estemos, en trabajo, en las oportunidades que tengamos. Qué fácil es exaltarnos y acabar queriendo imponer lo que yo creo, pero por orgullo, no porque queramos verdaderamente compartir el Evangelio con el otro. Tercera cosa que tenemos que hacer en lugar de temer: poner al Señor el primero en nuestras vidas, estar siempre preparados. Y en tercer lugar, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros, de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, me he saltado un versículo que el que tenga el versículo 5 estaría preparado, perdonad. Cuando dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El que lo tenga, perdona, el ejemplo a seguir, ¿vale? En esa forma de tener mansedumbre y humildad. Tercera cosa, tener buena conciencia. Tener buena conciencia. No está hablando de tener la conciencia tranquila, sino de tener la conciencia limpia. No es lo mismo, ¿eh? Yo puedo tener la conciencia tranquila, dormir a pierna suelta y estar viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque mi conciencia se ha cauterizado, lo dice la Biblia también. Vamos, que me da todo igual ya, ni siento ni padezco, porque me he instalado en ese pecado. Cuidado con eso, no es una conciencia tranquila, es una conciencia limpia. Y es limpia porque es fruto de ¿qué? ¿Qué dice el final del versículo? De una buena conducta en Cristo. Y de esa forma callarán la boca de los que murmuran de ellos como malhechores. De los cristianos decían barbaridades. Los acusaban de las mayores atrocidades y barbaridades, mintiendo. Esto no quiere decir que no podamos hacer cosas mal. Oye, fíjate, Satanás qué malo es, cómo me está complicando la vida. Me han metido en la cárcel, soy cristiano. Y ahora me condenan a no sé cuántos años, fíjate, ¿eh? O qué prueba del Señor. No, es que has atracado un banco. Estás en la cárcel porque has atracado un banco, no porque por tu fe. Y a veces le echamos la culpa a Satanás o espiritualizamos las cosas y estamos padeciendo porque nos hemos complicado nosotros la vida y estamos sufriendo esas consecuencias. Que es muy fácil echarle la culpa al otro, pero muchas veces no es así. Lo hemos visto, padecer por causa de la justicia. Y en este caso la mejor forma de callar esos ataques, esas difamaciones, las fake news de la época, ¿no?, que había, pues era eso, una buena conducta y una buena conciencia, porque había una buena conducta. ¿Quiere decir eso que ya no van a mentir, que no nos van a acusar? Pues no podemos controlar eso.
No podemos controlar lo que otros vayan a decir, pero lo que sí podemos controlar es que eso que vayan a decir sea verdad o no. Porque si es verdad, ya digo, si nos están acusando, lo dice Pedro, lo dijo antes en el capítulo 2, dice más o menos, pero ¿qué mérito tenéis? Si estáis sufriendo porque habéis hecho el mal. Eso no tiene ningún mérito. Pues la buena conducta de los creyentes, la buena conciencia, no es de los domingos. Aquí qué buenos somos todos, Somos todos. Alguno viene el domingo a la iglesia a dar una mala imagen, ¿verdad? Intentamos dar nuestra mejor imagen. Pero lo que el Señor está hablando es de nuestra realidad del día a día. Y fijaros, en el capítulo 2, versículo 12, habla de la buena manera de vivir entre los gentiles. En este versículo habla de la buena conducta en Cristo. Y en el 21 hablará de una buena conciencia hacia Dios. No puede ser diferente nuestra forma de actuar ante los demás que nuestra forma de actuar ante Dios. A Dios no le engañamos. Y nuestra buena conciencia tiene que ser fruto de eso. ¿Quiere decir esto que somos perfectos? No. La Biblia es clara en eso también. Quien tenga Hebreos 9:14, porfa, si lo puede leer. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vale. Es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias, hermanos. Y como pecadores que somos, en proceso, tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, el Señor nos limpia y sigue haciendo ese proceso de renovación, ¿vale? Ese proceso de renovación. No queramos dar imagen de perfección cuando no la hay. Esto no es un testimonio. El testimonio es que el Señor sigue obrando en nuestras vidas y queremos agradarle y queremos, por supuesto, progresar y madurar en nuestra vida cristiana y el Señor nos ayuda en ello. Y la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Pues seguimos. Razones para actuar así. ¿Por qué? Versículo 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vuelve a repetir el argumento del versículo 14. Mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Esto es duro, es difícil, ¿eh? La voluntad del Señor puede ser que padezcamos haciendo el bien. El Señor lo puede permitir. Mirad, hoy día hay 400 millones de cristianos perseguidos. 400 millones de cristianos. Pero hay 2.000 millones de cristianos que no estamos perseguidos. A día de hoy. Esto tiene pinta de que va a ir dando la vuelta. Pero a día de hoy es así. ¿Por qué? Pues porque la voluntad del Señor así lo permite. No lo entendemos. No lo entendemos. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué hemos visto oraciones contestadas? Se ha dicho hoy, damos gracias al Señor por ello. Contestadas con un sí, perdón. Contestadas con un sí. Pero es que hay otras oraciones contestadas con un no. Y a lo mejor al que se sienta al lado mío, el Señor le ha dicho sí, y yo lo escucho y me gozo, pero por dentro digo, ¿y por qué a mí no? Porque la voluntad del Señor así lo permite. Y el Señor es bueno, el Señor nos ha salvado, nos ha adoptado como sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. ¿Es real o no es real? Es real. Ahora, lo difícil es encajar esto cuando las cosas no nos encajan. Pero ya lo digo, si lo dijera yo, preocuparos, pero lo dice el Señor, ¿vale? Así que eso es un trabajo que tenemos que hacer y de confiar en el Señor. Y estamos llegando al final del pasaje y la estructura que estábamos viendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fijaros, no os extrañéis, se lo dijo el Señor a los discípulos, no os extrañéis de que os vayan a perseguir, porque a mí me están persiguiendo. A mí me han perseguido, ¿cómo nos van a perseguir a vosotros? Igual o más. Y es el ejemplo, el Señor, el primer ejemplo que tenemos. Pero fijaros qué cosa más interesante aquí. El justo
por los injustos. Y aquí los que reciben la carta, los creyentes o nosotros ahora que la estamos leyendo y estudiando, hemos pasado de hablar de que padecemos como creyentes por causa de la justicia, ¿no? Estamos diciendo esto, que injusticia se comete conmigo como creyente, a ser nosotros los injustos por los que ha muerto el justo. En este versículo nosotros somos los causantes de la injusticia, no los que la sufrimos. Creo que el apóstol Pedro aquí lo que dice es: no olvidéis vuestra condición. Habéis sido salvados porque el justo ha muerto por vosotros, que sois los injustos. No lo olvidemos, que en primer lugar los injustos hemos sido nosotros. Padeció, murió en un sacrificio en lugar nuestro. El sacrificio, lo hemos estado recordando en esta mañana. Una sola vez. Cuando venimos aquí los domingos, venimos a recordar la muerte del Señor, no a repetirla. Hebreos, pues lo explica esto con detalle, ¿verdad? Ya no hace falta un sacrificio único y perfecto. Muerto en la carne, ¿para qué? Jesús no murió para darnos ejemplo. No murió para eso. ¿Nos da ejemplo con su muerte? Nos lo da. Pero Él no murió para eso. Él murió para llevarnos a Dios. Él murió para reconciliarnos con Dios. Y es importante recordarlo. Viene la Navidad. Está genial, ¿verdad? Está genial recordar el nacimiento de Jesús. Pero nada tiene sentido si no nos damos cuenta de que todo eso se produjo porque necesitábamos reconciliar y necesitamos, el ser humano, reconciliarnos con Dios. Así que lo importante de la Navidad y lo importante de la Semana Santa, cuando llegue y la celebremos, y está bien celebrarla, y lo importante de lo que recordamos aquí cada domingo es que el Señor ha muerto para llevarnos a Dios. Muerto en la carne. Muerto, murió realmente, no se desmayó, no escondieron el cuerpo, como argumentan algunos. El Corán habla de que Jesús no murió. ¿Por qué? Porque si murió es que resucitó, y para negar la resurrección, pues es más fácil decir, no murió realmente en la cruz. Ahora Pedro tenía la oportunidad, les ha dicho amados míos antes, en el capítulo 2 creo que es, de decir, bueno, amados míos, no sigáis sufriendo porque todo esto es un fraude. Nosotros escondimos el cuerpo. Lo podía haber dicho, ¿no? Pero sigue diciéndoles, muerto en la carne. Y podemos pensar, ya, bueno, es que los que estaban sufriendo eran los otros. Se guardaba la mentira a él. ¿Por qué? ¿Qué beneficio sacaba Pedro? Poco después va a morir por seguir manteniendo que Jesús murió y que resucitó. Así que esta es una de las evidencias que tenemos, ¿verdad? La certeza que tenían los apóstoles, porque lo habían tenido fácil. Te vamos a crucificar por cristiano, por lo que estás predicando. Venga, lo confieso, el cuerpo está aquí. La tumba está vacía. Dice vivificado en el Espíritu, resucitado en el Espíritu. Y aquí hay dos interpretaciones. En el Espíritu puede ser en el poder del Espíritu Santo, que fue la resurrección, resucitó por el poder del Espíritu Santo, o vivificado o resucitado en el Espíritu en cuerpo espiritual. Eso lo tenemos en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo hace la diferencia entre el cuerpo animal, o el cuerpo de carne, en el que murió Jesús realmente porque era hombre, y el cuerpo espiritual en el que vamos a resucitar, y que las primicias ya fue el Señor, Él fue el primero, ¿vale? Entonces, podría ser alguna de estas dos cosas. Esto es importante porque ahora abro un paréntesis y se me va el tiempo. El paréntesis muchos ya lo habréis estudiado, pero lo veis en casa más tranquilamente con los pasajes que os voy a decir ahora rápidamente, ¿vale? Pero este paréntesis dice allí, en el cual, en ese cuerpo o vivificado en espíritu, en eso dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy rápido, ¿vale? Aquí dice que Jesús en ese cuerpo espiritual o en el poder del Espíritu Santo fue y predicó. Cuando escuchamos predicó, decimos predicó el Evangelio. No se dice que predicó. Y predicar puede ser proclamar o anunciar. Simplemente, no hace falta predicar una predicación como la que estamos viendo ahora, como la que estamos haciendo. ¿A quién? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Los que desobedecieron en tiempos de Noé. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Se entiende? Vale. Ahora vienen dos interpretaciones. La primera,
esa predicación de Jesús a estos contemporáneos de Noé, en realidad es que Jesús, en el poder del Espíritu Santo, estaba en la predicación de Noé. Cuando Noé predicaba a la gente, esos 120 años preparando el arca, Jesús estaba ahí, en el poder del Espíritu Santo, en esa predicación, la palabra, ¿vale? Y ellos rechazaron y desobedecieron. La segunda es que este es un episodio que ocurrió después de la muerte del Señor. Y si pensamos en espíritu, que es su cuerpo espiritual, estamos hablando después de la resurrección, ¿vale? Porque hay algunos que dicen que fue entre su muerte y su resurrección. Si el espíritu es el cuerpo espiritual, es algo que sucedió después de resucitar. Hasta ahí bien, ¿no? Son dos interpretaciones. Todo esto muy por encima, ¿vale? Ahora, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Estos que desobedecieron en tiempos de Noé. Pues pueden ser los que desobedecieron, esas personas, que desde aquella época, llevaban encarcelados hasta que Jesús les predicó, ¿no? Le seguimos ese argumento, ¿no? Y aquí entonces dicen, tuvieron una segunda oportunidad, luego hay una segunda oportunidad de salvación. Y aquí sacamos la doctrina del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no nos habla de una segunda oportunidad. Al contrario, voy a ir citando yo los versículos, perdonad los que lo tenéis ahí para leer, ¿vale? Porque ya no lo vamos a hacer, perdonad y gracias. Dices, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay una segunda oportunidad. Y si la hubo, para estos, ocurrió aquella vez, ya está. ¿Vale? Yo no lo creo que es otra interpretación. Pero aún así, venga, lo admitimos. Ya está, no se vuelve a repetir en la Biblia. Hay un versículo en el pasaje que vamos a ver el domingo que viene que pudiera ser dar a entender eso. No, tiene otra interpretación diferente, ¿vale? Entonces, esa es una. La segunda, ¿quiénes son estos contemporáneos de Noé que desobedecieron? Si no eran personas, estos espíritus? Ángeles. Ángeles encarcelados. ¿Encaja con otros pasajes? Para mí, sí. Y para mí es la interpretación que más encaja. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Llegaremos allí, ¿vale? Pero dice, en domingos posteriores, no os asustéis. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, fijaros, ángeles que pecaron y estaban en prisiones de oscuridad. No son los demonios que estaban sueltos con Satanás, ¿vale? Está hablando de que están en prisiones de oscuridad. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues después ahí el apóstol Pedro va a hablar del diluvio y va a hablar de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Así que cronológicamente nos encaja con lo que está hablando aquí en la primera carta. Judas 6, una carta muy parecida a la de Pedro. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada. Y después Judas habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vuelve a haber una cronología que coincide. Y dice que el pecado, hace una comparación entre el pecado de estos ángeles y el pecado y la condena de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y habla de pecado de fornicación y de vicios contra la naturaleza. Así que nos da a entender que estos ángeles abandonaron su dignidad, su morada, y desobedecieron cometiendo algún acto relacionado con fornicación y vicios contra la naturaleza. ¿Y hay algún sitio en la Biblia, antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que pueda encajar con esto? ¿Hay algún sitio? Hechos. Génesis capítulo 6, versículo 2. Antes del diluvio, antes de que Noé empiece a construir el arca, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí los hijos de Dios que toman mujeres de las hijas de los hombres, hay dos explicaciones. Los hijos de Dios eran los creyentes, que puede ser, encaja dentro de otras veces que se menciona, y las hijas de los hombres, los no creyentes. ¿Vale? Eso puede ser. Pero otra interpretación que también encaja, y encaja con todo lo que hemos visto, es que los hijos de Dios son ángeles, que se unen
a mujeres, a seres humanos. Y de allí dice un versículo posteriormente que nacieron hijos. Y relaciona eso con los nefilín, con los gigantes. Bueno, no os quiero liar más, ¿vale? Estamos en ese paréntesis. Sea lo que sea, eso ocurrió una vez y ya está. No nos interesa. O sea, nos interesa saber que de ahí no podemos sacar explicaciones que no hay. No tenemos una segunda oportunidad después de esta vida. Por eso lo apremiante del Evangelio. Por eso lo apremiante de responder al Evangelio. Porque las oportunidades acaban aquí. Y después de la muerte, el juicio. Y el siguiente paréntesis, o dentro del mismo paréntesis, habla del bautismo. Dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. El bautismo no salva, ¿vale? Lo que salva es creer en la muerte del Señor Jesucristo. El bautismo simboliza esa muerte y esa resurrección. Y aquí lo compara con la familia de Noé, 8 personas siendo rescatadas del agua, que el agua no es el medio de salvación en el diluvio, es el juicio. El medio de salvación es el arca. Y dice que el bautismo simboliza esto, esa muerte y esa resurrección. Y lo único es que en la Biblia el bautismo va unido a creer. Va unido, porque en aquella época creían y eran bautizados. O sea, no se concebía una persona que hubiese creído y que no se bautizara, salvo que no pudieras bautizarte, como el ladrón en la cruz. ¿Vale? El bautismo no salva. El ladrón en la cruz creyó y se fue con el Señor. No le dio tiempo a bautizarse. Pero si te da tiempo a bautizarte y no lo haces porque no quieres, es que hay un problema. Por eso no se concibe alguien que cree y que no sea bautizado. Otra cosa es que, porque diga, oye, yo en la iglesia ya hay orden, cada iglesia tiene su orden en eso, y a lo mejor si te han dicho que no te bautices, no te preocupes, si el Señor viene esta noche, no pasa nada si no te has bautizado. Por las razones que sean por las que te han dicho que esperes, no pasa nada. Porque si tú eres creyente, tú te vas con el Señor. ¿Entendéis? Ahora, otra cosa es que tú no quieras bautizarte. ¿Por qué no quieres bautizarte? Es un mandato del Señor. Ahí sí que habría un problema que habría que analizar si verdaderamente eres creyente o no eres creyente si no quieres bautizarte. Lo dejo ahí, ¿vale? Y acabamos. El Señor ha hablado Pedro ha hablado de muerte, ha hablado de resurrección y termina con un canto triunfal. El Señor ascendió al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos todos los principados y las potestades. Todos. Por eso, ¿quién nos puede hacer daño? Nadie. Porque el Señor está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros y ha triunfado. Seguramente la proclamación o la predicación a esos ángeles, a esos espíritus prisioneros, es una proclamación de victoria. Como el desfile de los generales cuando venían con todos los derrotados. Dice Colosenses que los exhibió públicamente en la cruz. Y nosotros, ¿sabéis una cosa? Los que hemos creído estamos en el bando vencedor. Aunque nos parezca que vamos perdiendo. Oye, esta batalla la estamos perdiendo. Estamos en el bando vencedor. Porque la victoria no la tenemos por nosotros, sino que la tenemos en Cristo. Y nuestra salvación está escondida con Él. Perdonadme porque me he extendido demasiado, ¿vale? Pero bueno, que el Señor nos ayude a poner en práctica todo esto.